espectaculares. Por caducidad nadie será juzgado en el caso de los helicópteros Drup. Nuevas autoridades de participación ciudadana toman posesión. Cambios en comandancias tras la nueva conformación del mando institucional de la policía. Van 14 estados de excepción en el gobierno de Guillermo Lasso. Expectativas por preacuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Hospitales completamente llenos por bombardeos en la Franja de Gaza. Y en los deportes, John Yeboah ya entrenó con la selección ecuatoriana para la doble fecha de eliminatorias. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos a este espacio de información. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la liberación del empresario César Naveda, quien había sido secuestrado en San Borondón el pasado 6 de octubre. Aquí iniciamos Noticias Oromar, tercera emisión. Elecciones 2023. El presidente Guillermo Lasso convocó al Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a las decisiones tomadas en torno a la crisis carcelaria y la planificación de las fuerzas del orden para las elecciones de este domingo. Nuevamente se reunió el Gabinete de Seguridad para evaluar y dar seguimiento a las directrices dispuestas el sábado 7 de octubre ante los hechos violentos de las cárceles y la seguridad como tal. Además, según el primer mandatario, el objetivo también fue conocer la planificación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre los operativos de seguridad para el proceso electoral de este domingo. Recordemos que la reunión anterior se dio tras el asesinato de 7 de los involucrados en el caso de Fernando Villavicencio. Y en el momento en que estábamos avanzando con las investigaciones, en el momento en que países amigos como los Estados Unidos demuestran su apoyo a través de un valor económico como recompensa para conocer a los autores intelectuales, se produce el asesinato de los 6 principales actores o sicarios de el ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Por lo tanto, es un momento crítico, duro, en el que se tomaron algunas acciones como el cambio de los otros 6 detenidos, la remoción de algunas autoridades de control, entre otras acciones. Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las autoridades ha anunciado cuáles son las resoluciones que se tomaron tras dicha reunión. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Casi 4.000 planteles educativos del país tendrán clases a distancia desde la jornada nocturna de este miércoles 11 de octubre. Esto por ser recintos electorales en las próximas elecciones. El Ministerio de Educación informó que los estudiantes de 3.850 escuelas y colegios fiscales que fueron designados como recintos electorales para la segunda vuelta electoral de este 15 de octubre recibirán clases virtuales durante 4 días. En un comunicado publicado en la red social X, la entidad detalló que el miércoles 11 de octubre habrá clases virtuales para la jornada nocturna. Y el jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de octubre, clases virtuales para las jornadas matutina, vespertina y nocturna. Y en cambio, los planteles fiscomisionales, municipales y particulares podrán acogerse a esta disposición de manera voluntaria o establecer sus propias disposiciones en coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Además, el Ministerio pidió que el personal administrativo y directivo coordine con los distritos y zonas para estar presentes y recibir al personal del CNE y Fuerzas Armadas para el óptimo desarrollo de las votaciones y el escrutinio.
Y la misión de observación electoral de la OEA para la segunda vuelta presidencial en Ecuador inició su despliegue. Los delegados darán seguimiento a varios aspectos. Por 26ª ocasión, la Organización de Estados Americanos OEA despliega una misión para observar un proceso electoral en Ecuador. La delegación, que se encargará de dar seguimiento a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, está conformada por 81 especialistas y observadores de 19 países. El grupo está encabezado por la ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo. La tarea encomendada es observar de cerca los aspectos clave de estos comicios, como la organización electoral, el voto en el exterior, la tecnología y justicia electoral, así como la violencia político-electoral. Para ello, los integrantes de la misión de la OEA se reunirán nuevamente con los binomios presidenciales, autoridades electorales y de gobierno, así como con líderes políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional. En tanto que el día de los comicios visitarán recintos electorales en 20 provincias del país, así como en Washington, D.C. y Madrid, con la finalidad de ser testigos del desarrollo de la jornada, desde la instalación de las mesas hasta la transmisión de resultados. Todo esto es parte del análisis del proceso electoral, pues luego de la jornada de votaciones deberán presentar un informe preliminar con observaciones y recomendaciones. Cabe señalar que en la primera vuelta, la misión de la OEA observó además el voto telemático, el financiamiento político y la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la política. Tania Loor, Noticias Oromar. Según el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la crisis carcelaria y el incremento criminal en las calles del país sería el reflejo de guerrillas y mafias internacionales. Ecuador acude este domingo a las urnas en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, una ola de violencia que esconde un complejo rompecabezas de bandas criminales enfrentadas por control de territorios y sobre todo del narcotráfico, al establecerse como punto neurálgico del tráfico mundial de cocaína. En los últimos años, las bandas locales han ganado peso en los mercados globales del narcotráfico por su alianza con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la mafia balcánica y las disidencias de las FARC. Estos carteles, mafias y grupos armados contratan sus servicios de logística para exportar la droga desde Colombia hacia Norteamérica y Europa. Así lo dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Las organizaciones transnacionales lo que han hecho en el Ecuador es una especie de subcontratación y por otro lado lo que han hecho las organizaciones criminales ecuatorianas es una especialización dentro de la cadena de valor del crimen organizado. Esta especialización básicamente requiere una serie de actividades que lo que buscan es generar mayor rentabilidad dentro del crimen organizado. Entre estas actividades están lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, lo que ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento. Pero lo que hemos visto en los últimos años es esta dinamización de nuevas actividades del crimen organizado, mayor flujo de tráfico de armas, mayores actividades vinculadas al lavado de activos, así también el crecimiento exponencial de la extorsión, conocido como vacunas, especialmente en las ciudades marítimas del Ecuador. Esto en términos generales ha hecho que el Ecuador sea un país altamente violento y muy representativo para el crimen organizado. Entre 2018 y 2022, Ecuador pasó de 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes, y según expertos en la materia, podría llegar a 40 en este 2023, lo que lo convertiría en el tercero o cuarto país más violento de América Latina. Este 10 de octubre, la Policía Nacional del Ecuador dio a conocer el nuevo mando institucional que liderará a más de 58.000 agentes del orden. Entre los nuevos cargos se encuentra el comandante general, quien ahora lo ocupa César Augusto Zapata, mientras que Edwin Francisco Noguera, quien antes fue comandante de la Zona 8, fue nombrado director nacional de Educación.
Freddy Zarzosa, exdirector de la DINASET, fue designado director general de investigaciones. Por su parte, Víctor Zárate ascendió a inspector general de la policía. El general William Villarroel, quien estuvo en la zona 8, pasó a ser director nacional de investigación antidrogas, cargo que tenía el general Pablo Ramírez, quien fue asignado como director general de seguridad ciudadana y orden público. El Gobierno Nacional extendió el tiempo de vigencia del estado de excepción que regía desde el pasado 10 de agosto. Esta decisión se tomó tras el asesinato de las 6 personas que eran investigadas por el crimen de Fernando Villavicencio. Un nuevo estado de excepción rige en el país desde el pasado 8 de octubre. La medida surgió durante el feriado por la independencia de Guayaquil, luego de que el presidente Guillermo Lasso emitiera el decreto ejecutivo 890, una vez más por 30 días y por grave conmoción interna. Pero esta no es la primera vez que se adopta esta medida. En total, durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso se han decretado 14 estados de excepción por grave conmoción interna. En la lista figuran la declaratoria del 24 de julio, luego del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, así como la del 10 de agosto, tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Sin embargo, a pesar de estas medidas, los resultados no han sido los esperados y la violencia solo se recrudeció más, al punto de que la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica a Ecuador en la lista de los 10 países más violentos del mundo, con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solamente son palabras, no hay ejecuciones. ¿Por qué? La fuerza pública no ha podido tener ese respaldo del Ejecutivo, ese respaldo de la justicia, de la Fiscalía para ejercer su función. Y agrega que los estados de excepción se volvieron una respuesta rutinaria del Ejecutivo ante una realidad violenta que a todas luces le quedó grande al gobierno de turno. Esto ya es rutinario, ya nadie hace caso, ya a nadie le impacta, es una situación más, no tiene nada que ver, al contrario, cada vez va siendo más problemática la situación y con menos resultados cada vez. Entonces esto ya no debe ni pronunciarse porque ya es un cuento de nunca acabar. La renovación del estado de excepción ocurre 2 días después de que 7 personas privadas de la libertad fueron asesinadas. Estos internos eran investigados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió no instalar la audiencia de apelación sobre el sobreseimiento de 18 procesados en el caso Druff. Con esta decisión se mantiene en firme la resolución dada en primera instancia. Tras el alegato de la defensa de los 18 sobreseídos en el caso Druff, de que el proceso para la apelación ya había caducado, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió dejar en firme el auto de sobreseimiento y no instalar la diligencia, ya que la Corte solo tenía 60 días para resolver el recurso y ya habían transcurrido más de 85 días. Pese a esto, la fiscal general del Estado se opuso, ya que aseguró que los plazos no corren cuando se trata de la fundamentación de recursos. Es por esto que mediante su cuenta de X, la institución mostró su desacuerdo y anunció que presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que será el último recurso antes de que la causa se cierre definitivamente. Recordemos que en este caso se intentaba demostrar que hubo un perjuicio para el Estado por la compra de 7 helicópteros Druff durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en una audiencia, un juez resolvió que no hubo tal perjuicio e interrumpió la causa antes del juicio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Frente a los cuestionamientos que se realizaron durante estos días sobre la legalidad del testimonio de un testigo protegido en el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la información en torno al caso es falsa y que el testimonio que se tomó fue con observancia a los procedimientos pertinentes que la ley procesal dispone. Por otra parte, el director del SNAI, Fausto Cobo, informó que el crimen de las 7 personas privadas de la libertad relacionadas al caso está en investigación previa y tiene carácter de reservado. Para estar más informados en Oromar TV, síganos también en vivo a través de nuestra página web www.oromartv.com.
Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombró a Juan Esteban Guarderas como nuevo consejero principal en reemplazo de Allen Berbera, quien fue destituido por la Corte Constitucional el pasado 6 de octubre, mientras que Nicole Bonifaz López asumirá el puesto de la presidencia del organismo. Por su parte, Andrés Fantoni fue designado vicepresidente. Todo esto a través de una sesión extraordinaria en la que con 4 votos a favor y 3 en contra, el Pleno decidió el posesionamiento de las nuevas autoridades. Además, entre aplausos, Bonifaz tomó juramento y pidió a sus 6 compañeros dejar de lado las posiciones personales y trabajar en equipo. A Nicole Bonifaz no le dejaron expresar todo el potencial que ella tenía. Y eso hay que ser muy claro, porque institucionalmente no se le dio ni un solo espacio, ni uno. Aquí no hubo una sola gestión de una persona que fue destituida. Nadie obra mal solo, no en términos institucionales. Hubo personas que le acompañaron. Hay personas que no merecen responsabilidades. Eso hay que decirlo, hay que apuntarlo. En otro tema, el Servicio de Rentas Internas presentó la estimación del gasto tributario de 2022, que se ubicó en un 6,2% más que el año anterior. En 5.150 millones el SRI estimó que se ubicó el gasto tributario en 2022, es decir, 6,2% más que el año anterior. Además, el 72% del gasto tributario está concentrado en beneficios sociales para las personas, según detalló el titular del SRI. Rubros que incluyen el IVA 0% que se grava a alimentos, medicamentos, educación, salud, devoluciones a personas de la tercera edad y con discapacidad y deducciones por gastos personales de impuesto a la renta de personas naturales. El gasto tributario está conformado por los recursos que el Estado deja de percibir debido a deducciones, exenciones, beneficios e incentivos tributarios. Según la institución, el crecimiento del gasto tributario se debió principalmente al crecimiento en el consumo de los hogares. En comparación del resto de los países de América Latina, el gasto tributario como porcentaje del Producto Interno Bruto se mantiene en torno al promedio regional. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Preste atención porque se prevé que mañana Ecuador firme un preacuerdo comercial con Corea del Sur. Revisemos qué contempla este convenio. El 11 de octubre el Gobierno Nacional firmará un preacuerdo comercial con Corea del Sur. La prefirma se realizará en Seúl. El acuerdo estratégico de cooperación económica abarca varios aspectos. Estamos principalmente para la concreción del Tratado de Libre Comercio, documento que se firmará por el ministro de Producción el día de mañana. También firmaremos un acuerdo de cooperación mutua en materia penal, así como un acuerdo en cooperación marítima. Estos acuerdos comerciales permiten trabajar en toda la cadena de valor, desde actividades productivas en el inicio de la producción, agrícolas, luego la manufactura, transporte aéreo, marítimo o terrestre, que permite que los productos ecuatorianos lleguen a estos destinos, generando divisas para el Ecuador. Este acuerdo permitirá que los productos ecuatorianos ingresen con mejores condiciones a un mercado de 51 millones de consumidores, con un ingreso per cápita de $34.997. Es el acuerdo más profundo que Ecuador va a firmar hasta la fecha, porque incluye alrededor de 23 disciplinas, no solamente en materia de aranceles, sino también varias otras que benefician a MIPYMES, al cambio climático, para la lucha contra el cambio climático y por supuesto temas relacionados al comercio, facilitación de inversiones, etc. Nuevos productos ecuatorianos como pitahaya, mango y piña tendrán oportunidades en ese mercado, mientras que otros como cacao, café, banano, pesca y lácteos ingresarán al país asiático con 0 arancel. Dentro de lo que contempla el comercio de bienes en particular, hay el beneficio para los actuales productos de exportación, dentro de los cuales
principalmente resalta camarón, banano, cacao, flores, productos de la pesca, madera. Pero también se abren beneficios para los próximos productos a exportar o la nueva oferta exportable que va a tener nuestro país. De concretarse el acuerdo, se prevé un incremento del 27% de las exportaciones no petroleras a ese país. María José Pino Argote, Noticias Oromar. A propósito de este tema, el presidente Guillermo Lasso informó que ya se realizó la prefirma del acuerdo comercial con Corea. Seguimos informando y es que la candidata Luisa González cumplió agenda en Cuenca, donde se reunió con las autoridades locales y mantuvo una cita con la Asamblea Ciudadana por la vialidad de la Azuay. La agenda de la candidata de la Revolución Ciudadana a la presidencia de la República se cumplió de la siguiente manera. En la mañana, una reunión a puerta cerrada con el alcalde de Cuenca y el prefecto de la Azuay, quienes aspiran a una descentralización. Quieren la competencia en la vialidad y yo ya he hecho mi compromiso con ellos de que voy a entregar esa competencia. No fue el único anuncio. Luisa González también aseguró que devolverá a la capital azuaya la sede de la SELEC EP, Corporación Eléctrica del Ecuador, cuyas oficinas hoy en día están en Quito. SELEC va a volver a Azuay, a Cuenca, para que ustedes sean los que manejen un recurso que les pertenece y que lo generan ustedes. Aplausos de quienes se dieron cita al sindicato de choferes de la Azuay, donde se efectuó la reunión con la Asamblea Ciudadana, Gran Cruzada por la Vialidad de la Azuay. Que usted escuche de los diferentes sectores, de las diferentes representaciones que estamos aquí como Asamblea Ciudadana, cuáles son nuestros requerimientos. Empezaron con educación, resaltando el papel de las universidades públicas. Lamentablemente, te comento que en esta ocasión 15.000 estudiantes no pudieron ingresar a la Universidad de Cuenca, porque apenas tenemos 4.000 cupos. ¿Cómo vamos a fortalecer la educación pública? ¿Cómo vamos a fortalecer otro tipo de formación tecnológica también, virtual, híbrida? Luego el turno fue para el sector de la construcción, quien según dijeron es uno de los sectores más golpeados en los últimos años. El sector de la construcción, al cual represento, depende un 70% de la obra pública. Y realmente estos últimos años no ha habido tal inversión. El transporte también tuvo su espacio. Este se refirió a una crisis desde el año 2006. Indicarle al país que el subsidio que tendría que regresar o focalizarse no es para el transportista, sino es para el consumidor final. Inquietudes que fueron solventadas una por una, centrándose en la vialidad, un tema álgido para los asistentes. Voy a declarar la emergencia en el tema de la vialidad. El 50% de las vías estatales están deterioradas. Segundo, la contratación que me permite la ley de contratación pública, porque es lo que tengo actualmente para trabajar. Para finalmente, entre sus declaraciones, destacar actividades como esta y la que mantuvo en la alcaldía de Cuenca. Todo lo que sea desarrollo del país y de todos los sectores, de la atención a las necesidades de la población, nos vamos a unir y cuenten con Luisa González para trabajar. En tanto, este jueves 12 de octubre de 2023, se prevé la visita del aspirante Daniel Noboa a Cuenca. Autoridades azuayas presentaron los resultados positivos tras el plan de contingencia por el feriado nacional, entre los que destacan la visita de más de 40.000 personas en Cuenca. Un feriado positivo para Cuenca a pesar de las 69 contingencias registradas durante los 3 días de descanso obligatorio. Comparado con años anteriores, tenemos datos bastante positivos en temas de siniestros, del EMOB, en temas de cuerpo de bomberos. Se registraron alrededor de 22 incendios forestales, de los cuales todos fueron sofocados de manera correcta por el cuerpo de bomberos. Así también en temas médicos fueron alrededor de 15, de los cuales ninguno con gravedad, fueron lesiones leves las que tuvimos, y tenemos también un intoxicado, un fallecido por intoxicación alcohólica, una persona de 60 años. Un feriado por la independencia de Guayaquil que concluyó con un 80% de ocupación hotelera. Se puede contemplar que cerca de 40.000 personas visitaron la ciudad de Cuenca durante este feriado, es decir, este número será muchísimo mayor y superior por toda la gente que nos visita y que no se registra evidentemente en el sistema
de hospedaje formal que tiene la ciudad, y también se calcula con estos datos únicamente que más allá de 3 millones de dólares habrá generado en tema de derrama económica esta situación. Según la municipalidad, durante el festivo se desarrollaron 18 eventos entre ferias y conciertos al aire libre. En el primer caso, 7 ferias con 170 espacios. Bueno, cabe indicar que las ventas totales de los 170 espacios fueron de $22,038 en todos los 170 espacios, dando un promedio diario de $183 por feriante. Esto quiere decir que con el pago de los $37 que hicieron para áreas históricas de IEMAC, les quedó bastante ingreso para sus hogares, ya no tuvieron que pagar en otras fechas, quiere decir que en los 3 días tuvieron alrededor de $300 ya de ingresos. Es así que ya piensan en el nuevo feriado por los 203 años de independencia de la Atenas del Ecuador, con actividades masivas a partir del 31 de octubre próximo. En noviembre van a ser 15 ferias diferentes con 500 espacios, que se viene prácticamente 3 veces lo que se ha venido teniendo en estas fechas. Les invitamos a la ciudadanía a inscribirse del 10 al 20 de octubre, están abiertas ya las inscripciones para noviembre. Con esto nos vamos nuevamente a un corte comercial, pero enseguida volvemos para continuar revisando información, así que no cambie de canal. (21:32). 2 presuntos sacapintas fueron acribillados en la parroquia de Tarqui, en Manta, uno de los distritos más violentos de Manabí. El distrito Manta, que también comprende los cantones de Montecristi y Jaramijó, se acerca a las 220 muertes violentas en lo que va de este 2023, lo que además lo ha venido ubicando durante años en una de las zonas priorizadas o de gran concentración de violencia. Uno de los más recientes registros, y que se trató de un doble crimen, tuvo lugar este 10 de octubre en la calle 301 y avenida 200 del barrio La Paz. Aparentemente eran 2 personas dedicadas a hacer sacapintas desde una entidad bancaria. Parece que habrían estado siguiendo a otra persona y resultó un enfrentamiento, bueno, no un enfrentamiento, sino que resultaron acribillados. Es lo que se ha podido determinar en primera instancia, se está investigando aquello. Los 2 hombres se movilizaban en una motocicleta cuando fueron atacados a tiros y llevaban doble vestimenta. Pero por el tema de la doble vestimenta y de que se nos ha indicado que venían desde el centro de una entidad bancaria, se está verificando toda la información. ¿Se encontró un arma de fuego en ese? Así es, se encontró un arma de fuego, es decir, que estas personas andaban armadas también, entonces habría que determinar quiénes eran las víctimas de este tema de que les querían robar y también pues determinar qué fue lo que ocurrió en este sector. Por ahora las diligencias continúan para esclarecer este confuso caso. Se está trabajando en aquello, se está recogiendo todos los indicios, todos los elementos para poder determinar si las víctimas lograron, en este caso, robarle a alguna persona o qué fue lo que pasó al momento que se dieron los hechos aquí. ¿Se encontró dinero? No, se encontró solamente un arma de fuego, la motocicleta y la doble vestimenta que portaban. Y reconocemos que tienen antecedentes penales por uno por tenencia de armas y también por organización delictiva. Además, presuntamente, los disparos fueron originados desde otro vehículo. De su lado, los cuerpos fueron llevados hasta el Centro Forense de Manta. Belén Mendoza, Noticias Romar. Al menos 2 muertes violentas se registraron la mañana de este martes en la parroquia Picuazá de Puerto Viejo. Los asesinatos se reportaron en horas y escenas diferentes. Tenemos las incidencias de estos y otros ataques. Al menos 2 muertes violentas se han reportado en las últimas horas en la parroquia Picuazá de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Un primer hecho se registró la mañana de este martes. Hombres armados ingresaron a la casa de la familia Poslí Hualás, ubicada en el sitio Pedregal, y asesinaron a un individuo conocido como Cañita. Por miedo a represalias, testigos del suceso prefirieron guardar silencio. Ya para las 12 del mediodía, Kevin Zambrano se convirtió en la segunda víctima mortal de los sicarios en esta parroquia. El hombre fue abatido al interior de un taller de motos. El cuerpo fue levantado entre el llanto de los familiares y asombro de los moradores.
Una mujer identificada como Madeleine Olivares Mora, de 32 años de edad, fue encontrada sin vida al interior de su vivienda ubicada en las calles Bolivia y Colombia, en la parroquia San Camilo de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El cuerpo de la víctima presentaba signos de tortura y fue encontrado por su suegro, quien ingresó a la casa para visitarla. El principal sospechoso es su conviviente. Vecinos aseguran que lo vieron entrar al lugar de los hechos en horas de la madrugada, pese a que indican no haber escuchado nada sospechoso. También aseguran haberlo visto salir horas después. Se presume que se trataría de un femicidio. Tienes en playa o no te comunicas en una hora. Ese carro, esa camioneta, ¿cómo que recién te sacaste también? Te la vamos a explotar. El pasado viernes 6 de octubre se viralizó un video donde un grupo de jóvenes amenazó por medio de redes sociales a una emprendedora del cantón Villamil Playas. En las últimas horas se conoció que uno de los hombres que protagonizó el intimidatorio video fue asesinado por un sujeto no identificado. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Los niveles de inseguridad en el sector de Urdenor 2 al norte de Guayaquil son alarmantes. Los moradores colocaron sistemas de seguridad con sus propios recursos para enfrentar a la delincuencia. Fueron muchos robos, asaltos a mano armada e incluso secuestros los que tuvieron que enfrentar los moradores de Urdenor 2 hasta que decidieron unirse, organizarse y enfrentar a la delincuencia. Con mucho esfuerzo han financiado sistemas de seguridad, cámaras y alarmas. Vecinos llegando, parquean carros que están dando la vuelta con películas, que no son, es difícil reconocer si no tenemos una seguridad, una puerta para decirle a qué viene a hacer acá o a quién visita. A otro vecino a una cuadra lo secuestraron y después ya lo encontramos, entonces seguramente pagó. Otra persona se le metieron se le cruzaron la reja y no era ni siquiera para abrirle la reja, era para abrir las rejas de la ventana. O sea, se le cruzaron, le brincaron la reja y estaban intentando abrir las rejas de la ventana. Según los residentes, la actividad comercial del complejo empresarial vecino los pone en riesgo. No hay control de quién puede entrar o salir y llegar a la zona residencial. De allí que consideran a las puertas como una alternativa que hasta el momento les ha dado buenos resultados. Cualquier moto, como ustedes vieron, pasa por aquí y entra. Y asimismo, en la entrada principal del complejo, ustedes pueden ir con su carro, entran, se van hasta el fondo, se parquean en el garaje del fondo y salen como si nada. La verdadera participación ciudadana está manifiesta en esta problemática de Urdenor 2. Por una parte, una comunidad que busca y propone soluciones para enfrentar a la delincuencia y por otra, la incomprensión de un gigante económico que, si bien es cierto tiene derecho a movilizarse, no ha mostrado empatía ni solidaridad con sus vecinos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Tras operativos de control ejecutados en la vía Tarqui, provincia de Tungurahua, elementos de la Policía Nacional lograron la detención de un ciudadano que tenía en su poder un total de 824 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Se determinó que en total el hombre portaba 1.600 dosis de marihuana. Un voraz incendio consumió un departamento ubicado en el tercer piso de un condominio multifamiliar en Sauces 4, al norte de Guayaquil. Según la familia Pesantes, todo empezó con una intermitencia en el servicio eléctrico de Sauces 4. Esto habría provocado un cortocircuito en una de las habitaciones y allí se inició el fuego. Rápidamente consumió 2 colchones. Cuando los Pesantes se dieron cuenta, lo único que alcanzaron a hacer fue a salvar al perro y a retirar los cilindros de gas. Muy dura, muy crítica. Principal queremos ayuda para mi nieta. Ya le digo, tenemos una bebé que es mi nieta de 7 meses. El incendio se originó aquí, en esta habitación. No había nadie, gracias a Dios. Porque yo había salido. Aparentemente, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sabemos decir porque no estábamos aquí, solo que empezó aquí. Todo estaba apagado, pero lo que mi hermano dice es que hubo un bajón de luz y eso fue todo. Don Marlon Pesantes tiene la huella en su rostro de lo que hicieron las llamas mientras trataba de salvar pertenencias. Llegó un momento en el que el sitio se convirtió en un infierno y ya era imposible entrar. Luego los bomberos controlaron todo. Marlon, ¿a cuánto calcula usted que ascienden las pérdidas acá? El cálculo así es complicado.
complicado porque son muchas cosas las que se han perdido. Traté de primero querer apagar, pero ya no pude. De ahí lo que hice fue bajar los perros y sacar los 2 tanques de gas, que era lo que tenía miedo que explotaran. No solo el departamento de Los Pesantes se afectó, tanto el piso de arriba por la propagación de las llamas y el de abajo por los restos de vidrios y cemento que cayeron, presentan afectaciones. Para remate, Los Pesantes son inquilinos y han perdido todo. No tienen dónde vivir ni ropa que ponerse. Si alguien desea ayudarlos, puede contactar a Marlon Pesantes al 098-516-7609. Cristian Arias, Noticias Oromar. Produbanco continúa apostando a la sostenibilidad en este sentido. La entidad busca concientizar e incentivar a los clientes de toda la cadena productiva de la pesca. Uno de los objetivos estratégicos de Produbanco es la sostenibilidad. Por eso la institución trabaja de forma constante en concientizar a sus clientes con diferentes actividades. En este caso, nosotros la semana pasada dimos una charla enfocada en la pesca sostenible. Lo que queremos es concientizar e incentivar a los clientes de toda la cadena productiva de la pesca para que poco a poco vayan adoptando medidas sostenibles, medidas que sean amigables y que permitan la continuidad de esta especie que sirve pues para la alimentación no solo del país sino a nivel mundial. A través de estos conversatorios, Produbanco ha tocado temas relacionados con iniciativas y tendencias en la actividad pesquera, poniendo especial énfasis en la perspectiva de la sostenibilidad. Buscamos el desarrollo de las actividades y del crecimiento productivo, pero no solo a nivel de la industria, sino de la conciencia, de que se puedan hacer ciertas inversiones, de que podamos apoyar en esos proyectos que al final vienen a dar un resultado, no solo de la sostenibilidad, no solo en beneficio del planeta, sino también se retribuye en los ingresos que la empresa pueda retribuirse hacia ellos. Invertir en un proyecto sostenible es apostar por la continuidad, así lo afirma Germania Cedeño, gerente regional de Produbanco. Este año nosotros en cartera sostenible tenemos un poco más de 800 millones de dólares colocados a nivel país. Al nivel de la provincia, el 17% de nuestra cartera está colocado ya en cartera sostenible. Queremos que la gente, que nuestros clientes hagan conciencia de que invertir un poco en un proyecto sostenible da continuidad, da mejoras para las generaciones futuras. De esta forma, la entidad reafirma su compromiso de trabajar por una economía cada vez más sostenible. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y de esta manera llegamos a la parte final de este servicio informativo. Permítanme enviar un saludo a Jesús Polo, seleccionado de la Selección Nacional Sub-17, que está en sintonía. Tania, nos vamos. Bueno, saludos para él, ¿no? Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que mañana tenemos más información a partir de las 6 de la mañana en Desde Tempranito. Buenas noches.